Aquel año, el invierno llegó pronto a la casona de Valdefuentes. Llegó como un cobrador, paciente, frío y seguro de lo que se le debía. Se deslizó por debajo de las gruesas puertas de la gran casa de piedra en el páramo. Apretó su rostro gris contra los ventanales. Se instaló en los rincones de habitaciones que alguna vez habían sido cálidas y que ahora no guardaban más que el fantasma del calor. Sol conocía bien ese sonido. Lo había escuchado toda su vida. Era el sonido de una casa muriendo lentamente. Una casa que había olvidado cómo conservar su propio fuego. Una casa donde se contaba cada vela y donde cada tronco de leña se medía frente a lo largo que pintaba la noche. Caminaba por los pasillos de lo que alguna vez fue el mayor orgullo de su padre. Llevaba su sencillo chal gris de lana bien apretado a los hombros. Y no temblaba, porque temblar era una forma de quejarse. Y hacía mucho tiempo que había dejado de quejarse. Ya no quedaba nadie a quien llorarle. Su madre descansaba en el camposanto desde que Sol tenía 9 años. Sus 2 hermanos mayores se habían marchado a la mar y a las quintas del ejército, y nunca regresaron. Lo único que quedaba era su padre, Anselmo Rivadeneira, un hombre que en su día fue de mucho peso en la comarca y que ahora era solo un hombre de deudas. Pasaba las horas sentado junto a la lumbre agonizante de la biblioteca, con un libro de cuentas abierto sobre las rodillas que ya no tenía el valor de leer. Sol le llevaba la poca infusión que quedaba, clara y sin azúcar. Se la dejaba junto al codo, y él ni siquiera levantaba la vista. Hacía meses que no la miraba de verdad. En la lenta erosión de su patrimonio, Sol se había convertido en un mueble más de su propia casa, útil e ignorada. La hija que no lloraba, ni suplicaba, ni estallaba en rabia, simplemente mantenía el hogar girando sobre su eje a base de fuerza de voluntad y costumbre. Las últimas criadas se habían marchado por San Miguel, pidiendo disculpas, pero sin cobrar. Ahora solo quedaban Sol, su padre, y la vieja Martina, la mujer que había cuidado de su madre y que se negaba, con una terquedad que rozaba la insolencia, a abandonar una casa donde le debían 3 años de jornales. Martina decía que el dinero no importaba, decía que no tenía un sitio mejor donde estar, ni nadie mejor con quien pasarlo, y lo decía con un tono que desafiaba a cualquiera a llevarle la contraria. Sol nunca lo hacía. En las noches más heladas, los 3 se juntaban en la cocina. Era la única estancia donde la vieja cocina de hierro aún desprendía un calor terco. Allí no hablaban del futuro, porque el futuro era una puerta que no se atrevían a abrir. Sol tenía 23 años, llevaba un vestido gris de lana, al que ya le habían dado la vuelta 2 veces. Estaba tan zurcido que el propio remiendo se había convertido en la prenda. Tenía las manos ásperas de hacer trabajos para los que no había sido criada. No era hermosa según los cánones que se estilaban en la provincia. No era suave, ni sonrosada, ni delicada, pero había una quietud en ella, una rectitud en su forma de plantarse, que unos ojos distintos podrían haber llamado deslumbrante, si es que alguna vez se hubieran molestado en mirarla. Ninguno lo había hecho. Ella se había resignado a eso, igual que se había resignado al frío. Fue un jueves de finales de noviembre cuando llegó la carta. La trajo un jinete que ni siquiera desmontó ni esperó respuesta. Anselmo Rivadeneira la leyó 3 veces, luego la dejó sobre el libro de cuentas y se tapó la cara con las manos. Sol lo observaba desde el umbral. No preguntó. Había aprendido que hacerle preguntas a su padre cuando estaba desesperado solo hundía más el cuchillo, sin conseguir ninguna respuesta. Esperó 1 segundo, 2 segundos, 3. Y entonces, con una voz que sonaba frágil y anciana, su padre se lo dijo. Las deudas que tenían con la casa de los Velasco habían sido reclamadas en su totalidad. Todo lo que les quedaba en el mundo era ahora propiedad de un hombre al que nunca había visto. Los echarían a la calle en pleno invierno antes de que acabara el mes, a menos que se llegara a algún tipo de arreglo. Y él no sabía qué arreglo podía existir para un viejo arruinado, una hija soltera, y una casa que valía mucho menos que la suma por la que había sido hipotecada. Pronunció el apellido Velasco como si fuera una piedra que no podía tragar. Don Constantino Velasco, el prestamista, lo llamaban algunos. Aunque no era un prestamista cualquiera, era un hombre de fincas inmensas y de una reputación aún mayor. Frío como las tierras altas de las que venía, despiadado a la hora de cobrar lo que se le debía. Había comprado las deudas de media burguesía arruinada de 3 provincias, y las cobraba igual que el invierno le robaba el último calor a una casa de piedra. Con paciencia y sin piedad. Los hombres hablaban de él en ese tono bajo que se reserva para las tormentas y la muerte. Se decía que vivía solo en una casona tan imponente y lúgubre que hasta sus propios sirvientes temblaban al cruzar el umbral. Se decía que no tenía corazón, o que alguna vez lo tuvo,
y lo enterró en algún lugar oscuro, igual que otros hombres entierran oro. Y ahora, él era el dueño de la casona de Valdefuentes y de todo lo que había en ella. Y por la extraña aritmética de la ruina, también era el dueño de Sol Rivadeneira, aunque ella todavía no entendía de qué manera, ni con qué fin. Lo supo 3 días después, cuando el propio Constantino Velasco se presentó en la finca. Llegó sin grandes aspavientos, en un sobrio carruaje negro tirado por 2 caballos tordos. Venía solo, a excepción del cochero que ni se bajó del pescante. Solo observó desde la ventana del piso de arriba, mientras él ponía un pie en la grava helada. Su primera impresión fue la de una severidad alta y oscura. Un hombre que llevaba su abrigo negro, igual que el páramo llevaba el invierno, como algo que no se elige, sino que simplemente se soporta. No levantó la vista hacia la casa, no parecía mirar nada, y sin embargo, Sol tuvo la incómoda sensación, incluso desde esa distancia, de que él ya había visto todo lo que había que ver, y ya le había puesto precio. Martina le abrió la puerta, porque no había nadie más para hacerlo, y a Martina no la intimidaban, o si lo hacían, no permitía que se le notara. Lo condujo hasta la biblioteca, donde Anselmo Rivadeneira esperaba con la terrible compostura del hombre que no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo. Sol entró detrás, sin ser invitada, porque aquella era su casa y su ruina, tanto como la de su padre, y no pensaba esconderse en el piso de arriba, mientras 2 hombres decidían su destino frente a una taza de caldo frío. Constantino Velasco la miró una sola vez cuando entró, una mirada plana y calculadora, y luego apartó los ojos como si ella no tuviera la menor importancia, cosa a la que ella estaba acostumbrada, y que no le ofendió. Se sentó donde le ofrecieron, apoyó los guantes sobre la rodilla y le habló a su padre con una voz tranquila, precisa y totalmente desprovista de calor. No levantó la voz, no le hacía falta. Las deudas eran reales, dijo. Y eran suyas. La ley estaba clara. Estaba en todo su derecho de quedarse con la casa y las tierras, y dejar que los antiguos dueños terminaran pidiendo caridad en la parroquia. Anselmo Rivadeneira no discutió. No había nada que discutir. Y entonces, Velasco hizo una pausa. En esa pausa, Sol vio que algo se movía detrás de sus ojos. Un cálculo que no tenía nada que ver con libros de cuentas. Dijo que existía un arreglo, solo uno, por el cual el apellido Rivadeneira podría salvarse, y al anciano se le permitiría terminar sus días cómodamente en una casa dentro de las tierras de la finca, en lugar de morir en un asilo de beneficencia. Sol sintió que su padre la miraba. Ella mantuvo sus propios ojos fijos en Velasco. Él lo explicó como si estuviera leyendo la cláusula de un contrato, porque, para él, era la cláusula de un contrato. Necesitaba una esposa. La necesitaba por motivos propios que no tenía intención de explicar. Cuestiones de patrimonio, reputación y herencia, que eran asunto suyo, y seguirían siéndola. No pedía afecto. No lo esperaba. Y no toleraría que se fingiera. Sería un matrimonio de conveniencia. Una transacción. Y a cambio, la totalidad de la deuda de los Rivadeneira quedaría cancelada. Anselmo tendría techo y comida para el resto de su vida. Y fijó a la hija como el precio a pagar. Lo dijo sin mirarla, como si fuera una parcela de tierra que se incluía en el trato. Sol escuchó a su padre emitir un pequeño sonido roto, mitad protesta, mitad alivio, el sonido de un hombre que se está ahogando, al que le lanzan una cuerda, y se avergüenza de sí mismo por estirar la mano para agarrarla. En ese instante, entendió que su padre aceptaría la oferta. Se diría a sí mismo que lo hacía por el bien de ella, que estaría a salvo, caliente y alimentada en una casa rica, en lugar de morir congelada en una cuneta. Habría una pizca de verdad en todo eso, y el resto sería el trato más antiguo del mundo, un padre vendiendo a su hija por su propia supervivencia, y llamándolo amor. No lo culpó. Había dejado de culpar a su padre por sus debilidades hacía años, cuando comprendió que culparlo no cambiaba nada, y solo hacía que el frío fuera más helado. En lugar de eso, dio un paso adelante y se dirigió directamente a Constantino Velasco, cosa que pareció sorprenderlo, porque sus ojos volvieron a ella con un destello de algo que no era exactamente interés, pero al menos era atención. Le preguntó qué esperaba de ella, no con la actitud de una niña asustada, sino con el tono plano y práctico de una mujer que pregunta por las condiciones de un empleo. Él la miró durante un largo momento, 1 segundo, 2 segundos, 3, y entonces dijo que no esperaba nada de ella, salvo su firma en un papel y su presencia en la casa, que estaría bien atendida, que no le faltaría nada material, y que sabría entender cuál era su lugar. Su lugar, dijo las palabras,
y quedaron flotando en el aire helado de la biblioteca, y Sol pensó que se había pasado la vida entera entendiendo cuál era su lugar, que quizás era la mayor autoridad del mundo en entender cuál era su lugar, y que ese hombre del abrigo negro no tenía ni idea de lo que le estaba pidiendo, porque no podía concebir que ella tuviera algo que perder, aparte de la comodidad. Ella aceptó, dijo una sola palabra. Sí, y lo dijo con claridad. Y no lloró. Notó que su falta de lágrimas lo desconcertaba. Él esperaba lágrimas. Suponía que esperaba súplicas, o regateos, o el gran espectáculo femenino de la resistencia. No esperaba que una figura sencilla vestida de gris lo mirara a los ojos y aceptara su propia venta como si fuera una simple cuestión de aritmética, que por supuesto, lo era. Él se levantó, se puso los guantes, le dijo al padre que los papeles llegarían en una semana, que la boda se celebraría discretamente en la ermita de su finca, y que enviaría un carruaje a recogerla, y luego se marchó, de vuelta a su coche negro y al invierno gris. Sin una sola palabra de despedida, Sol se quedó en la ventana, vio cómo los caballos se lo llevaban por el camino de grava congelada, y no sintió nada que pudiera nombrar. Solo una inmensa y gris calma, la calma de la persona que ha dejado de esperar algo del mundo, y que por tanto, nunca se siente decepcionada por él. El carruaje vino a buscarla una mañana tan gélida, que el agua de la jofaína se había congelado por completo. Sol se despidió en la cocina, donde la lumbre aún aguantaba. Su padre lloró. Ella lo dejó llorar. Le tomó las manos. Le dijo que estaría bien, que debía comer y mantenerse caliente. Él asintió y no fue capaz de mirarla a los ojos. Porque no podía. Martina no lloró. Martina la miró fijamente durante un momento largo y duro, y luego dijo la única cosa que valía la pena decir, que una casa solo es tan fría como la gente que deja que siga fría, y que Sol jamás en su vida había permitido que algo frío siguiera frío si se podía hacer algo por calentarlo, que no lo olvidara, fuera donde fuera. Sol le dio un beso en la mejilla a la anciana, cogió su único y pequeño baúl, que guardaba todo lo que poseía en el mundo, principalmente el vestido gris que llevaba puesto, y otro muy parecido, y salió hacia el carruaje. El trayecto hasta la propiedad de los Velasco duró gran parte del día. Sol vio cómo el paisaje cambiaba a través de la ventanilla. El páramo daba paso a colinas bajas, bosques y ríos helados, hasta que por fin, cuando la luz de la tarde moría, el carruaje pasó entre dos inmensas puertas de hierro forjado. Subió por un camino bordeado de tilos negros y desnudos, y vio la casa por primera vez. Era enorme, era hermosa de la misma forma en que un acantilado es hermoso, o un glaciar, una belleza totalmente desprovista de bondad. Estaba construida con piedra gris pálida, tenía más ventanales de los que podía contar, y en ninguno asomaba una sola luz. Se alzaba contra el cielo oscurecido como un monumento dedicado a algo, aunque ella no sabría decir a qué, y cuando el carruaje se detuvo frente a la puerta principal, entendió por fin a qué se referían en la comarca, cuando hablaban de la casa que no tenía corazón. Ella había crecido en una casa fría, pero su casa era fría por la pobreza, por la simple falta de leña, y siempre había existido el calor de la cocina de hierro, el genio de Martina, y la memoria para resistir al frío. Aquella casa era fría por algo más profundo, tenía frío en los huesos, había sido construida para impresionar e intimidar, nunca para consolar, y las personas que se movían en su interior, habían aprendido a moverse como la piedra les había enseñado. En silencio, y sin calor, la recibió un mayordomo, un hombre alto y canoso llamado Tomás. Hizo una reverencia con una corrección perfecta, y la miró con una indiferencia igual de perfecta. Detrás de él, una fila de sirvientes aguardaba formada en el gran recibidor, y cada uno de ellos la miró de la misma forma en que los criados de una casa rica miran a una novia que ha sido comprada de una bancarrota, es decir, con una curiosidad cuidadosamente disfrazada de respeto, y con un desprecio que no se molestaban en disfrazar en absoluto. Sol pasó por delante de ellos con la barbilla alta, envuelta en su chal de lana, y no se encogió. Tomás la guió hasta sus aposentos. Eran grandiosos, helados y completamente desprovistos de personalidad. Una serie de habitaciones pálidas donde los muebles descansaban cubiertos por sábanas guardapolvo, como si no se hubieran usado en años. Más tarde sabría que, en efecto, no se habían usado. La leña estaba preparada en la chimenea, pero sin encender. La encendió ella misma antes de que Tomás pudiera llamar a una doncella para que lo hiciera. Vio que el mayordomo alzaba una ceja una fracción de milímetro.
y comprendió que no se esperaba que la señora de Velasco encendiera su propia lumbre. Descubrió que le daba igual lo que se esperaba que hiciera la señora de Velasco. La boda se celebró 2 días después en la ermita de la finca, un pequeño edificio de piedra tan frío que el aliento de los pocos testigos flotaba en el aire como incienso. Constantino Velasco vestía de negro riguroso, como siempre, y pronunció sus votos con una voz plana y clara, que no llevaba más sentimiento que el de un hombre leyendo las cláusulas de un contrato en voz alta. Y Sol pronunció los suyos de la misma manera. El viejo cura los casó y pareció aliviado cuando todo terminó. No hubo un banquete de bodas digno de ese nombre. Esa noche hubo una cena formal en un comedor tan vasto que el otro extremo de la mesa desaparecía en la penumbra. Y fue en esa cena donde Sol tomó por primera vez la verdadera medida del hombre con el que se había casado. Bajó a la hora acordada, llevando su segundo vestido gris, el mejor de los dos. La acompañaron a su sitio en la inmensa mesa. Constantino Velasco estaba sentado en la cabecera, a una distancia tan grande que podrían haberse gritado el uno al otro, y apenas se habrían escuchado. Trajeron plato tras plato, y se lo sirvieron a él primero. Él comía en silencio. Sol estaba sentada, esperando a que le sirvieran, y no le servían. Pasados unos minutos, comprendió que no le iban a servir hasta que él hubiera terminado. Se quedó sentada, con el plato vacío delante. Observó a su marido cenar a solas en el otro extremo de una mesa construida para 40 personas. Sintió que todo el peso helado de la casa caía sobre ella. Pensó que se había casado con un hombre que se las había ingeniado para estar solo, incluso en el acto de tomar esposa. Cuando por fin un lacayo hizo ademán de llevarle un plato, Velasco habló. Su voz viajó a lo largo de la inmensa mesa, como una corriente de aire bajo una puerta. Dijo que ella comería después de todos los demás. Lo dijo secamente, sin crueldad y sin pedir disculpas, como una simple declaración del orden natural de las cosas. Era su esposa de nombre y por ley, dijo, pero no era su igual, y no sería tratada como tal. En su casa, se respetaba el orden de jerarquía, y ella estaba en lo más bajo de ese orden, por debajo del administrador, por debajo del capellán, y por debajo de los invitados que él no tenía, y comería cuando ellos hubieran comido. Y no antes. Comerás después de todos los demás, dijo, y volvió a su cena como si el asunto estuviera zanjado. Que, para él, lo estaba. Sol se quedó muy quieta, miró a lo largo de la inmensa mesa a su marido, inoloro. No se ruborizó, y no bajó los ojos hacia su plato vacío, como él claramente esperaba que hiciera. Lo miró con una calma que debió de resultar más inquietante que cualquier llanto. Y entonces hizo algo que nadie en aquella casa había visto hacer jamás, y que el propio Constantino Velasco, sin duda, nunca había imaginado. Se levantó de su asiento a los pies de la mesa, recogió sus faldas grises con una mano, tomó su plato vacío con la otra, y recorrió toda la longitud del comedor. Pasó por delante de las sillas cubiertas con sábanas, los aparadores en penumbra, y los lacayos petrificados a mitad de movimiento, hasta que llegó a la cabecera. Se detuvo junto a la silla que estaba vacía a la derecha de su marido, la silla que, por todas las reglas de aquella casa, era el asiento de la señora de la misma. La apartó, se sentó en ella, lo suficientemente cerca de él ahora, para que ninguna distancia, ni ninguna sombra pudiera tragarla, y colocó su plato vacío frente a ella, sobre el mantel blanco. La sala quedó en el más absoluto silencio. Tomás, de pie junto al aparador, parecía haber dejado de respirar. Los sirvientes no se movieron. Constantino Velasco soltó el tenedor con tremenda parsimonia. Giró la cabeza y la miró. Y por primera vez desde que había entrado en su vida, la miró de verdad, con toda su atención. Había en sus oscuros ojos un asombro tan absoluto que resultaba casi cómico. El asombro de un hombre que ha ordenado el mundo a su gusto, y acaba de ver cómo una pieza se niega a quedarse donde la ha puesto. Le preguntó, muy en voz baja, qué se creía que estaba haciendo. Y Sol le contestó con una voz tan llana y firme como la suya. Dijo que él le había dicho que comería después de todos los demás, que había mirado alrededor de la mesa y había descubierto que no había nadie más, ni invitados, ni el administrador en la mesa, ni familia, ni amigos, solo ellos dos. Y los criados que estaban pegados a las paredes, y los criados comerían en la cocina, como hacían los criados. Así que, dijo, si ella debía comer después de todos los demás, entonces todos los demás era él, y comería después de él. Y para comer después de un hombre, era necesario sentárselo bastante cerca, como para ver cuándo había terminado.
Dijo todo esto de manera razonable, como si estuviera explicando una cuestión de economía doméstica, que, en cierto sentido, lo era. Y entonces, dijo la frase que dio en el blanco. Dijo que había entendido cuál era su lugar toda su vida. En la casa de su padre, y ahora en la suya, y que lo mantendría fielmente, pero que un lugar en el extremo más alejado de una mesa, donde no había nadie más, no era un lugar, era un castigo, y que ella no se había vendido en matrimonio para ser castigada por una deuda que no era suya. Lo había hecho para evitar que su padre muriera de frío. Cumpliría su parte del trato al pie de la letra, y le pedía a él que cumpliera la suya, que era darle un techo, y a una mujer a la que se le da un techo, se la sienta a la mesa, no se la destierra de ella. Se hizo el silencio. 1 segundo, 2 segundos, 3. Y Constantino Velasco la miró durante muchísimo tiempo. Algo en su rostro, que había estado petrificado como la piedra de su casa, se movió imperceptiblemente, igual que se mueve una gran masa de hielo cuando el primer deshielo encuentra una grieta. No sonrió. Él no era, como ella acabaría aprendiendo, un hombre que sonriera, pero algo cruzó sus facciones que no era exactamente una sonrisa, el amago de una. Y desapareció antes de que ella pudiera estar segura de haberla visto. Giró la cabeza hacia Tomás, y dijo con la misma voz plana que sirvieran a la señora. Y Tomás, que llevaba 30 años sirviendo a la casa de los Velasco, y que jamás en todo ese tiempo había visto que desautorizaran a su amo en su propia mesa, inclinó la cabeza y dio la orden. Un lacayo le trajo a Sol un plato, y se lo puso delante, y ella le dio las gracias por su nombre, porque ya se había ocupado de aprenderlo. El joven pareció tan sorprendido de que le dieran las gracias, que por poco deja caer la sopera. Y así, Sol Rivadeneira, ahora Sol de Velasco, hizo su primera comida en la casa de su marido, a la derecha de su marido, en el asiento que le correspondía por derecho, y que nadie pensó que se atrevería a reclamar. Ella comió en silencio. Y él comió en silencio, pero ahora era un silencio diferente, un silencio que llevaba una pregunta dentro, y la pregunta le pertenecía a él. En los días que siguieron, Sol se dedicó a la única tarea que sabía hacer, que era hacer más cálido un lugar frío, no mediante ningún gran plan revolucionario, sino a través de la acumulación de pequeños y honestos actos. Igual que el agua llena un pozo gota a gota, se levantaba temprano, antes de que la casa despertara, recorría la inmensa casona, desde la bodega hasta las bujardillas, hacía un inventario mental de todo lo que estaba mal, y había muchísimo mal, no por falta de dinero, porque a la casa le sobraba, sino por falta de cuidado. Solo se encendía lumbre en 3 habitaciones, aunque había 40. La mitad de las ventanas estaban cerradas a cal y canto, oscuras. Las sábanas de lino eran de una calidad exquisita, pero amarilleaban en los armarios porque nadie se molestaba en airearlas. Las cocinas funcionaban con una eficiencia lúgubre, que producía comida sin pizca de alegría, y los sirvientes cumplían sus deberes como gente que está pagando una penitencia. Sol comprendió que el humor de una casa viene de arriba, y que la frialdad de Constantino Velasco había congelado a todo el que estaba por debajo de él. No intentó reformarlo todo de golpe, empezó poco a poco. Ordenó quitar las sábanas de los muebles del salón de la mañana, la sala que recibía la luz del este, mandó encender un fuego allí todos los días, y adquirió la costumbre de sentarse allí por las mañanas con su costura, y poco a poco, una por una, las doncellas fueron encontrando excusas para llevar sus tareas a esa sala cálida y luminosa, en lugar de quedarse en el helado cuarto del servicio. Y poco a poco, la sala volvió a la vida. Se aprendió los nombres de cada sirviente de la casa, los 40, y los usaba, y preguntaba por la madre enferma de uno, o por el niño cojo del otro. Recordaba las respuestas, y los criados, que la habían recibido con desprecio, empezaron a tratarla con algo mucho más cauteloso, y mucho más valioso: respeto. La gigantesca mesa del comedor le parecía una ofensa a la razón. Aquella inmensa extensión de madera hecha para sentar a 40, para una familia de 2, no mandó retirarla, porque era una pieza antigua y hermosa, pero dispuso que le sirvieran a los 2 en un mismo extremo, uno al lado del otro, de manera que un marido y su mujer pudieran pasarse la sal sin tener que tocar una campana. Y Constantino Velasco, que había comido solo en la cabecera de esa mesa durante 11 años, no dijo ni una palabra sobre el cambio. Y no ordenó que lo deshicieran. Encontró la biblioteca. Era la estancia más noble de la casa, y la más abandonada. Sus miles de volúmenes se echaban a perder por la humedad y el polvo.
La tomó como su dominio personal. Mandó encender el fuego. Ordenó abrir las ventanas en los días más suaves para que saliera la humedad, y repasó los estantes libro por libro, limpiando, ordenando y salvando lo que se podía salvar. Y fue allí, una tarde gris, a las 3 semanas de casada, donde encontró por primera vez la única cosa que Constantino Velasco se había empeñado tanto en ocultar. Había subido a la escalera rodante para alcanzar un estante alto. Detrás de una fila de libros de contabilidad, encontró un librito desgastado que no era de cuentas. Era una cartilla escolar. Sus páginas estaban suaves por el roce, y dentro había guardado un dibujo hecho con trazos infantiles. El dibujo de una casa, un caballo y 3 muñecos de palo. Uno alto, otro bajito, y entre los dos, una figura con el pelo largo. Los 3 tomados de la mano. En el reverso, escrito con la misma letra laboriosa de un niño, ponía un nombre. Y el nombre no era Constantino, era Pietro. Debajo, con letra de adulto, una fecha. Y la fecha era de hacía varios años. Sol bajó de la escalera despacio. Se sentó con la cartilla en el regazo. Comprendió que su marido tenía un hijo, que el niño estaba escondido en algún lugar de aquella inmensa casa helada, y que a nadie se le había ocurrido decirle a ella, su madrastra, que ese niño existía. No se enfrentó a Constantino por lo que había descubierto. Hacía mucho tiempo que había aprendido que la mejor manera de que te cierren una puerta es aporrearla. En lugar de eso, empezó a mirar y a escuchar, y en pocos días tuvo su respuesta. Se dio cuenta de que todas las noches, a la misma hora, Tomás subía una bandeja cubierta por una escalera del ala oeste, a la que ningún otro criado tenía permiso para subir, y que la bandeja volvía a bajar apenas tocada, y que el propio Constantino Velasco subía por esa escalera cada noche. Después de su hora solitaria en el despacho, se quedaba un rato, y volvía a bajar con el rostro aún más duro que antes. Así que una noche, Sol, sencillamente, lo siguió. Subió por la escalera prohibida con una vela en la mano y el chal gris sobre los hombros. En lo alto encontró un cuarto infantil. Era cálido, allí donde el resto de la casa era frío. Y dentro, apoyado contra los almohadones en una cama demasiado grande para él, había un niño de unos 7 años. Vio al instante por qué lo mantenían escondido. Era un niño precioso, de pelo oscuro como su padre, pero toda la mitad de su pequeña cara estaba contraída y marcada por las cicatrices de una vieja quemadura, la piel tensa y brillante, y una de sus manos estaba encogida e inútil. Y Sol comprendió, en un solo segundo, toda una historia de dolor y de vergüenza. Comprendió que ese hombre orgulloso y frío tenía un hijo al que no soportaba que el mundo viera, no porque no lo quisiera, sino porque lo quería con demasiada ferocidad como para aguantar las miradas, los susurros y la lástima de la comarca. Y había tapiado al niño en el ala oeste, de la misma forma que había tapiado su propio corazón, para protegerlo. El niño la miró con los mismos ojos oscuros de su padre, sin miedo, y le preguntó quién era. Sol se sentó en el borde de la inmensa cama, como si visitara cuartos infantiles todos los días de su vida, y le dijo que se llamaba Sol, que estaba casada con su padre, y que eso, suponía, la convertía en su madrastra, aunque era una palabra muy fría para algo que debería ser cálido, y que con el tiempo podrían encontrarle una mejor. El niño meditó la respuesta con gravedad. Le dijo que se llamaba Pedro. Le dijo que no le dejaban bajar porque su cara asustaba a la gente. Lo dijo con total sencillez, sin autocompasión, de la misma manera que los niños enuncian las verdades más crueles de sus vidas. Y a Sol se le clavó como una navaja, pero no dejó que se le notara, porque la lástima era lo último que necesitaba ese niño, que claramente había sido alimentado con ella durante demasiado tiempo. Le miró la cara, el lado contraído y lleno de cicatrices, y no se encogió, no suavizó la mirada. Le miró de la misma manera que miraba a todo el mundo, de forma directa, franca y sin miedo, y le dijo que a ella su cara no la asustaba en absoluto, que había subido porque había encontrado un dibujo que él había hecho, de una casa, un caballo y 3 personas de la mano, y que le parecía un dibujo excelente. Le preguntó si le haría otro, porque las paredes de la biblioteca donde ella trabajaba estaban tristemente desnudas y necesitaban algo de adorno. Pedro se quedó mirándola, y lentamente, el lado sin cicatrices de su boca se curvó, y fue la primera sonrisa de verdad que Sol veía en aquella casa, de parte de cualquiera. Aquello desató un nudo en su propio pecho, un nudo que ella creía congelado desde hacía mucho.
Se quedó con él una hora, le leyó de la cartilla escolar que había encontrado, y cuando por fin se levantó para irse, el niño le agarró la manga con su mano buena. Le preguntó, con una vocecita pequeña y cuidadosa, si volvería, y ella le dijo que volvería todos los días. Lo decía en serio. Y lo cumplió. No sabía, mientras bajaba por la escalera prohibida, que Constantino Velasco había subido tras ella, y que había permanecido oculto en el pasillo oscuro durante toda esa hora, escuchando. No sabía que él había oído cada palabra, que había escuchado a su hijo oculto reír por primera vez en más tiempo del que podía soportar recordar, que había escuchado a su esposa, la mujer que había comprado mediante un trato, hablarle al niño, no con la falsa alegría que usaban otros, no con esa lástima que te hace apartar la vista, sino con una bondad llana y firme, que no pedía nada y lo ofrecía todo. No vio al hombre de pie en la oscuridad, con la mano apretada contra la fría pared de piedra para mantenerse en pie. Desarmado, ella bajó a sus propios y fríos aposentos, encendió su propia lumbre, y se quedó despierta un largo rato, pensando en una carita con cicatrices, en una mano encogida, y en un padre que no sabía amar a su propio hijo más que escondiéndolo. A la mañana siguiente, en el desayuno, Constantino Velasco no mencionó nada del cuarto del niño. Y ella tampoco. Comieron en su nuevo y afable silencio, en el extremo de la inmensa mesa. Pero cuando terminaron de comer, y él se levantó para ir al despacho, se detuvo detrás de la silla de ella. Se quedó allí un momento, y luego dijo, con su voz plana y calmada, sin mirarla, que tenía entendido que ya había conocido a su hijo. Sol dejó la taza. Se volvió en la silla, levantó la vista hacia él, y le dijo que sí, y que Pedro era un chico estupendo y muy listo, y que era una verdadera lástima que pasara tanto tiempo solo. La mandíbula de Constantino se tensó. Dijo que el chico se mantenía apartado por su propia protección, que el mundo era cruel con los que consideraba extraños, que no iba a permitir que su hijo fuera sometido a las miradas y a las habladurías, que sabía muy bien lo que hacía, y no necesitaba que nadie le diera lecciones sobre cómo criar a su propio hijo. Lo dijo con frialdad, a la defensiva, con las palabras de un hombre que se ha contado a sí mismo la misma historia tantas veces que ha llegado a confundirla con la verdad. Pero Sol escuchó, por debajo de la frialdad, el dolor inmenso que la alimentaba, y no discutió con él, porque a un hombre afligido no se le saca de su dolor discutiendo. Solo dijo en voz muy baja que un niño al que esconden, aprende, antes que nada, que hay algo en él que debe ser escondido, y que no hay quemadura, ni cicatriz en el mundo, que enseñe a un hijo a avergonzarse de sí mismo con tanta eficacia como la mano amorosa de su padre cerrando la puerta. Luego se levantó, recogió sus cosas, se fue a la biblioteca a trabajar, y lo dejó solo, de pie en la gran estancia fría, con aquellas palabras. Y Constantino Velasco, que tenía respuestas de sobra para acreedores, morosos, abogados y señoritos, descubrió que no tenía ninguna respuesta para la sencilla mujer de gris que había comprado para cuadrar unas cuentas. El silencio que ella dejó a su paso le resonó en los oídos durante todo el santo día. Los días se fueron acortando hacia el cambio de año, y algo en la inmensa casona empezó a cambiar, de forma casi imperceptible. Fue Sol quien lo cambió, aunque no se atribuyó ningún mérito, ni lo buscó. Bajó a Pedro del ala oeste, primero solo a la biblioteca, cálida y luminosa, donde ella trabajaba, donde ningún criado se quedaría mirándolo, porque ella había dejado claro, sin levantar nunca la voz, que al niño se le debía tratar como al joven señor que era, y que a quien no le gustara, podía irse a buscar trabajo a otra parte. Le enseñó a escribir y a leer con fluidez, algo que había estado muy descuidado, y descubrió que el niño tenía una mente despierta y brillante, muerta de hambre por aprender. Juntos colgaron sus dibujos en las paredes de la biblioteca, de modo que la habitación más noble de aquella lúgubre casa acabó decorada con los dibujos luminosos de un niño. Caballos, casas y gente tomada de la mano. Lo sacó a los jardines en los días menos fríos, bien abrigado, y descubrió que el gran jardín amurallado de la finca se había echado a perder como todo lo demás. Los rosales estaban ahogados por las zarzas, las fuentes secas. Ella decidió que en primavera lo devolvería a la vida. Se lo contó a Pedro, y los dos se pasaron el invierno haciendo planes para un jardín que aún no sabían si les darían permiso para plantar. Y Constantino Velasco miraba, observaba desde las ventanas de su despacho, cómo su mujer y su hijo paseaban juntos por los senderos helados. La figura alta vestida de gris, y la pequeña, y no entendía qué estaba sintiendo.
porque hacía tanto tiempo que no sentía otra cosa que el frío peso de su propia determinación, que había olvidado el nombre de los sentimientos más cálidos. Se descubrió a sí mismo inventando excusas para estar en la biblioteca por las tardes. Se descubrió remoloneando en la mesa del desayuno. Y una noche, se descubrió de pie en el umbral de la habitación del niño, mientras Sol le leía a Pedro junto al fuego. Cuando ella levantó la vista y lo vio allí, no se sobresaltó ni le pidió disculpas. Simplemente se echó un poco hacia atrás en el banco, y le hizo sitio. Y tras dudar un momento, para su propio y mayúsculo asombro, Constantino Velasco cruzó la habitación, se sentó en el espacio que ella le había hecho, y escuchó a su esposa leerle un cuento a su hijo. Luego no fue capaz de recordar ni una sola palabra de la historia. Solo recordaba el calor del fuego, el sonido de la voz de ella, y la forma en que la mano pequeña y sana de su hijo se había deslizado en algún momento de la lectura para descansar, confiada, sobre la manga de su chaqueta. Fue en una noche de helada dura, a punto de cambiar el año, cuando Constantino Velasco le contó por fin la verdad. Todo el peso oculto que había cargado en soledad durante tanto tiempo. Estaban en la biblioteca. El fuego ardía abajo. Pedro llevaba ya mucho rato acostado. Sol estaba devolviendo un libro a su estante, cuando Constantino, sentado en el gran sillón junto al fuego, pronunció su nombre de forma sencilla. Sol. Era la primera vez que lo usaba sin la formalidad rígida con la que se dirigía a ella. Y hubo algo en la forma en que lo dijo que hizo que ella se detuviera, se diera la vuelta, y se sentara frente a él. Y le contó, le habló de su primera mujer, la madre de Pedro, que había muerto en el incendio que marcó al niño. Un incendio en el ala oeste vieja, hacía 5 inviernos. Constantino había logrado sacar a su hijo vivo, pero demasiado tarde para librarlo de las marcas, y a su mujer no había podido sacarla en absoluto. Le contó cómo había sostenido al niño, mientras los médicos le curaban, cómo la comarca había acudido a ellos, no con consuelo, sino con curiosidad morbosa, cómo hablaban de la cara destrozada del niño delante de él, como si fuera sordo o de piedra, cómo las mismas señoras que antes comían en su mesa, ahora miraban a su hijo con un horror que ni se molestaban en ocultar, y cómo, en ese mismo instante, decidió cerrarle las puertas al mundo entero, convertirse en el recluso frío y avaro que todos querían creer que era, para que los dejaran en paz a él y a su hijo marcado. Le contó que necesitaba una esposa, que el testamento de su propio padre le obligaba a casarse de nuevo antes de cumplir los 40 años, o perdería la propiedad a manos de un primo codicioso, y que había elegido a una mujer de entre los arruinados y los desesperados, precisamente porque no quería amor, no quería expectativas, no quería a una criatura delicada que se estremeciera ante su hijo marcado y se pasara la vida reprochándole su decepción. Solo quería una mujer sensata, corriente, que mantuviera su apellido y no le exigiera nada a su corazón. Un corazón que él creía tan en ruinas como el ala oeste e imposible de reconstruir. Dijo todo esto mirando al fuego, sin mirarla a ella, con la voz plana y exhausta del hombre que suelta un peso que ha llevado a cuestas demasiado tiempo. Y luego se quedó en silencio. Sol dejó que el silencio pesara, porque necesitaba pesar, y entonces le dijo en voz baja que había elegido mucho mejor de lo que creía, aunque no de la manera que él pretendía. Dijo que ella había llegado a esa casa sin esperar nada, y había encontrado a un niño digno de ser querido, un jardín digno de ser salvado, y un trabajo digno de hacerse, y que, si lo que quería era una esposa que no le pidiera nada a su corazón, había hecho un pésimo trato después de todo, porque ella se había dado cuenta de que le estaba pidiendo muchísimo, y llevaba semanas haciéndolo, sin querer admitírselo a sí misma. Lo dijo de forma llana, sin coquetería, de la misma manera en que decía todo, y vio cómo él giraba por fin la cabeza y la miraba. Constantino Velasco miró a su esposa a través de la luz de la lumbre baja, al sencillo vestido gris, a las manos ásperas y buenas, y a los ojos firmes que nunca se habían apartado de la cara de su hijo, ni de su propia frialdad, y dijo la única cosa que no había sido capaz de decirse a sí mismo en semanas. Dijo que ella no era lo que él esperaba, solo eso, pocas palabras. Pero Sol escuchó todo lo que iba envuelto dentro de ellas, y sonrió, no el amago de una sonrisa, sino una sonrisa de verdad. Cruzó el espacio que los separaba y posó su mano sobre la de él. Él no se apartó. No fue una declaración, ninguno de los dos estaba hecho para declaraciones, pero era un principio. Y los dos lo sabían. El fuego ardió con un poco más de fuerza, o al menos eso pareció, y la inmensa y fría casa contuvo el aliento.
El deshielo que siguió a aquella noche fue lento, como suelen serlo todos los deshielos, pero fue real. Constantino empezó a cenar a su lado todas las noches, sin fingir que lo hacía por el orden de la casa. Empezó a ir a la biblioteca, no a mirar desde el umbral, sino a sentarse a leer mientras ella trabajaba. Y Pedro los unió a los tres en aquella sala cálida y luminosa. Una familia en todo menos en el nombre. Él se fue ablandando poco a poco, de un modo que asombró a sus sirvientes, que veían a su señor helado volver a la vida bajo las manos pacientes de la esposa a la que habían recibido con tanto desprecio, y a la que ahora miraban casi con veneración. Hablaron de la primavera, del jardín que Sol quería plantar, y él mandó traer, sin decírselo a ella, esquejes de rosales de 3 provincias, para que cuando pasaran las heladas, hubiera más rosas para plantar de las que ella hubiera soñado jamás. Por su parte, Sol descubrió que la inmensa calma gris que había sido su coraza durante tanto tiempo, estaba dando paso a algo que no había sentido desde que murió su madre. Esperanza, peligrosa y cálida, y dejó que llegara, porque en aquella casa había aprendido que algunas cosas cálidas valen el riesgo de todo el frío que pueda venir después. Pero la comarca no se había olvidado de la casa sin corazón, ni del extraño acuerdo por el cual su frío señor había tomado por esposa a la hija de un arruinado. Y había alguien en la provincia que no lo había olvidado, y que no se lo iba a perdonar. Su nombre era Delfina Castañeda. Era una viuda de gran belleza y de una ambición aún mayor, el gran adorno de la pequeña alta sociedad de la zona, y llevaba años considerando a Constantino Velasco, o más bien a su fortuna y sus fincas, como porque ella era hermosa, y él era inmensamente rico y estaba muy solo, y en su visión del mundo, esas cosas acababan encajando como debían. Había sido paciente, había soportado sus años de encierro sombrío, segura de que, con el tiempo, el hielo se resquebrajaría, y de que, cuando lo hiciera, ella estaría allí, radiante y disponible para reclamarlo. Y entonces llegó la noticia, llevada por las malas lenguas hasta su salón. El señor de la Casa Fría se había casado, y no con una dama como Dios manda, sino con una don nadie sin un real, con un vestido gris remendado, la hija de un arruinado, comprada para pagar una deuda. Delfina Castañeda sonrió con su sonrisa preciosa, dijo todas las cosas correctas, fingiendo lástima, y en privado, juró que semejante insulto no quedaría impune. Empezó con pequeñas crueldades, se las arregló para presentarse en la casona una tarde, sin estar invitada, sabiendo que la recibirían como exigía la cortesía. Se pasó toda la visita dirigiéndose a Sol con una condescendencia brutal, alabando su vestido liso por ser tan práctico, comentando lo bien que se manejaba para ser una mujer que no había sido criada para ese nivel de vida, admirando los cambios en la casa con un tono que hacía sonar esas mejoras como el fregado desesperado de una criada. Sol lo recibió todo con una indiferencia serena, que no hizo más que alimentar la furia de Delfina, porque aquella mujer no se daba por aludida, no entraba al trapo, no lloraba, ni se ponía roja, ni titubeaba. Solo ofrecía té, una educación perfecta, y unos ojos firmes que parecían ver a través de los dardos envenenados de la viuda, hasta llegar a la mezquindad pequeña y asustada que los lanzaba. Cuando terminó la visita y Delfina salió disparada hacia su carruaje, se llevó consigo una determinación endurecida por la crueldad, y empezó a tejer una historia por todos los salones y cenas de la comarca. Decía, con el aire de alguien a quien le cuesta hablar mal de otros, que la nueva señora de Velasco no era trigo limpio, que una mujer capaz de venderse a un extraño por el precio de las deudas de su padre era una mujer sin principios, que había habladurías, solo habladurías, por supuesto, de que la habían echado de su propio pueblo porque algo ocultaba, que había trepado y maquinado para meterse en la casa de un hombre rico, y que probablemente lo había envenenado contra la gente de bien para sus propios y egoístas fines. Dijo cosas peores, dijo que el extraño aislamiento de aquella casa ocultaba algo vergonzoso que a nadie se le permitía ver, que había rumores de que tenían escondida a una criatura, y dejó que el morbo de la comarca se encargara de pintar el resto del horror. Las malas lenguas corrieron igual que corre el frío, filtrándose por debajo de las puertas, y llegaron por fin a oídos del propio Constantino Velasco. Se lo contó un viejo conocido que pensó que debía saber cómo se hablaba de su mujer. La cara de Constantino se quedó blanca, y luego, muy quieta, Sol, que lo miraba desde el otro lado de la mesa del desayuno,
supo que algo le había calado hasta los huesos. Al principio no quiso decírselo, solo le dijo que iba a celebrarse un evento, el gran baile de invierno de la comarca en casa de los Castañeda, y que iban a ir. Sol, que no había pisado la sociedad desde que se casó, y que no tenía ninguna gana de hacerlo, lo miró sorprendida. Él detestaba ese tipo de reuniones. No se le había visto en una en 5 años, pero vio la tensión dura en su mandíbula, el fuego helado en sus ojos. Entendió que planeaba algo, y confió en él, cosa que en sí misma era algo que ella jamás esperó sentir en su vida, y dijo que iría. Llevó el vestido gris, el mejor de los dos, aunque Constantino le había ofrecido sedas y joyas suficientes para dejar ciega a media provincia. Ella las había rechazado con delicadeza, diciéndole que iría siendo ella misma, o no iría. Él se le quedó mirando durante un largo momento, y luego dijo con su voz plana y tranquila que tenía razón, que debía llevar el gris. Y así llegaron juntos a la casona de los Castañeda, el señor helado, y su esposa vestida de gris. La inmensa sala se sumió en un silencio tenso de telas crujiendo cuando entraron. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Todos los abanicos se alzaron para tapar las bocas que murmuraban. Delfina Castañeda se adelantó para recibirlos, radiante en seda plateada, con su hermoso rostro compuesto en una máscara de bienvenida que no le llegaba a los ojos. Saludó a Constantino con calidez, y a Sol, con la más fría de las cortesías, y entonces, con toda la sala pendiente de cada una de sus palabras, atacó. Esperaba, dijo con voz melosa, que la nueva señora no se sintiera abrumada por estar rodeada de gente de tanta alcurnia, tan diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Confiaba en que la pobre se estuviera apañando bien. Había oído, dijo, bajando la voz a un susurro teatral que llegó hasta el último rincón del salón, cosas tan curiosas sobre la casa de los Velasco, rumores tan tristes, tan extraños, y esperaba de corazón que no fueran ciertos, por el bien de la familia, y le dedicó a la sala su sonrisa más venenosa, invitando a todos a compartir aquella deliciosa crueldad. Fue entonces cuando Constantino Velasco dio un paso al frente. No levantó la voz al principio. Él nunca levantaba la voz, pero había en su quietud una autoridad que paralizó todo el enorme salón. Hasta el último alma de la fiesta se inclinó hacia adelante para escuchar. Dijo que había venido aquella noche con un solo propósito, y era el de decir la verdad, ya que parecía que la verdad escaseaba últimamente en la comarca, y le hacía falta tomar el aire. Dijo que había escuchado los rumores, que su esposa era una arpía, una mujer sin escrúpulos, una cazafortunas que había maquinado para meterse en su casa, y entonces empezó a hablar de Sol, y a medida que hablaba, su voz subió, no en volumen, sino en fuerza, levantándose como la marea. Dijo que aquella mujer había llegado a su casa vendida como un pedazo de tierra para pagar las deudas de su padre, que había llegado sin una queja, sin derramar una sola lágrima, y con mucha más dignidad en su vestido gris remendado de la que él había visto en toda una vida rodeado de sedas. Dijo que, la primera noche en su casa, él le había dicho cruelmente que comería después de todos los demás, y que ella se había levantado, había recorrido entera su inmensa mesa, y había ocupado su legítimo lugar junto a él, y le había enseñado, con 3 frases sencillas, una lección de decencia que a él le había llevado toda una vida fría y miserable aprender. Dijo que ella había entrado en una casa que no tenía corazón, y le había dado uno, que se había aprendido el nombre de cada criado bajo su techo, y los había tratado con una bondad que ellos ya habían olvidado que existiera. Y entonces, su voz rompió por completo el control, y dijo la cosa que nadie en aquel salón sabía, lo que Delfina había insinuado con tanta maldad. Lo arrojó al suelo como un desafío ante todos ellos. Dijo que tenía un hijo, dijo que el niño se llamaba Pedro, que tenía la cara desfigurada por un incendio que había matado a su madre, que había escondido a su hijo durante 5 años por culpa del miedo cobarde a la crueldad del mundo, por miedo exactamente a las miradas y a las habladurías en las que se especializaba ese mismo salón. Y dijo que su esposa, esa don nadie a la que se atrevían a difamar, había subido por la escalera prohibida a su 3ª semana en la casa, había mirado la cara destrozada de su hijo sin encogerse, había dicho que no asustaba a nadie, que era precioso, que había sacado al niño a la luz, y le había enseñado a reír, que había colgado los dibujos de un niño en las paredes de su biblioteca, y que, al hacer todo eso, le había enseñado a un hombre frío, duro y roto, que su corazón, después de todo, no estaba tan en ruinas. Se giró entonces lentamente,
Miró fijamente a Delfina Castañeda, y todo el salón contuvo el aliento. Dijo que entendía perfectamente el origen de los insultos. Dijo, con una quietud terrible, que hacía unos años una cierta dama le había dejado muy claro que consideraba que su fortuna le pertenecía por derecho de su propia belleza, y que había esperado a que su pena lo hundiera para poder alimentarse de él. Pero al descubrir que se había casado con una mujer de gran valía a la que no podía corromper, había decidido destruir con mentiras lo que no podía poseer. No la llamó mentirosa, simplemente sostuvo a Delfina en su mirada gélida, y repitió en voz alta las mismas palabras que ella había usado. Las cosas curiosas, la criatura escondida, y dejó que la sala escuchara cómo sonaban esas palabras ahora. En voz alta, y con luz, vio cómo el hermoso rostro que tenía delante pasaba del blanco al rojo y al blanco otra vez, mientras todos los ojos de la fiesta se volvían hacia ella, y los murmullos que habían apuntado a Sol se dieron la vuelta como una ola, rompiendo contra Delfina Castañeda, y Constantino no había terminado. Le cogió la mano a Sol allí mismo, delante de todos, y dijo lo último, lo que ni siquiera le había dicho a ella, en la tranquilidad de la biblioteca. Dijo que se había casado con esa mujer para cuadrar unas cuentas, y que en su lugar había encontrado las únicas cuentas que importaban en su vida, que había comprado una esposa, y le habían dado una compañera, que no quería ningún amor, y había sido emboscado por él, y que la amaba, pura y totalmente, más que a su nombre, más que a su dinero, y más que a su orgullo, y que cualquier alma en aquella sala que tuviera ganas de hablar mal de Sol de Velasco, podía decírselo a él a la cara, y atenerse a las consecuencias. El inmenso salón quedó envuelto en un silencio absoluto, y Sol, que no lloró cuando la vendieron, ni cuando la desterraron al final de una mesa helada, ni ante ninguna de las 1000 pequeñas crueldades de su vida, sintió que las lágrimas brotaban por fin, calientes e inevitables, y las dejó caer, porque no eran las lágrimas de quien ha sido derrotada, sino las lágrimas de quien ha sido vista, y había esperado toda su vida para que alguien la viera. No montó ninguna escena, simplemente le apretó la mano a su marido, levantó la vista hacia él, y sonrió con su sonrisa de verdad, inmensa y plena, y eso fue respuesta suficiente para todo el salón. Delfina Castañeda se quedó sola en el centro de su propia casa, abandonada por la misma alta sociedad que ella había gobernado. Para Sol, no hubo ningún sentimiento de triunfo en aquel momento. Solo una lejana y cansada lástima por una mujer que había valorado la belleza y el dinero como la única moneda de cambio, y que al final se los había gastado todos en nada. Los Velasco no se quedaron, se despidieron con una cortesía perfecta, y salieron juntos a la noche gélida y despejada. En el carruaje, Constantino la acercó a su hombro. Ninguno de los dos habló. Todo lo que merecía ser dicho se había dicho delante de toda la comarca, y el silencio que había entre ellos ahora era la cosa más cálida de todo el invierno. Un año después, el jardín amurallado de la finca estaba en flor, en un estallido de color incontrolable. Los rosales que Constantino había mandado traer en secreto durante aquel primer invierno duro, habían echado raíces, habían trepado y habían reventado en color. Y Sol paseaba entre ellos con un vestido que ya no era gris, sino de un oro cálido y suave, con la mano apoyada en la curva de un hijo en camino. A su lado corría Pedro, más alto ahora y moreno por el sol. Llevaba la cara marcada alzada hacia la luz, sin rastro de vergüenza, porque había aprendido, tras un año de sentirse querido al aire libre, que una cara es solo una cara, y que la gente que de verdad importa nunca aparta la vista. Constantino salió de la casa a su encuentro, y la casona que dejaba a su espalda era una casa transformada, con las ventanas abiertas, las chimeneas encendidas, y los pasillos llenos del ruido de una familia viva. Una casa a la que por fin le habían devuelto el corazón del que llevaba tanto tiempo huérfana. Tomó la mano de su esposa, y la mano de su hijo, y se quedó allí de pie, entre las rosas, bajo la luz cálida y dorada, y en su rostro severo y controlado floreció al fin, lenta, segura y completa, no el amago de una sonrisa, sino una sonrisa de verdad.